En 1876, Russell haría un importante y decisivo contacto, del que obtendría algunos conceptos claves que, sumados a los anteriores, formarían el arquetipo de su teoría doctrinal y la bandera de su cruzada misionera. Se trataba de Nelson Barbour, que, del mismo modo que George Storrs, también fue un seguidor de Guillermo Miller, y que ahora, lideraba un grupo independiente en Rochester, en Nueva York. Su publicación, Herald of the Morning, Heraldo de la Mañana, llegó a las manos de Russell una mañana de enero de aquel año. Los conceptos que allí se expresaban eran: primero, que Miller se había equivocado por 30 años en sus cálculos. La venida de Cristo la pasó de 1834 para 1874. Segundo, como no vino en forma visible en 1874, dijo entonces que esta venida había acontecido en 1874 en forma de parousia o presencia invisible en 1874 y que el fin del tiempo de los gentiles o naciones sería en 1914. Ninguno de esos conceptos era nuevo. Ya en el siglo XVII, Sir Isaac Newton lanzó la idea de una venida invisible. En 1856, Joseph Sayce, un pastor luterano de Pensilvania, pulió estos conceptos, dividiendo la venida de nuestro Señor en dos etapas, una visible y otra invisible, idea defendida hasta la actualidad por los testigos de Jehová. Por si fuera poco, el cristadelfiano Benjamin Wilson, en 1844, pasó a traducir venida, parousia, por presencia, en su traducción de la Biblia, conocida como diaglotón enfático. Un lector de las publicaciones de Barbour le llamó la atención a este hecho y, a partir de ahí, él adoptó esta doctrina definitivamente. En cuanto a 1874, Barbour no dedujo tal fecha por sí mismo, sino que se basó en un artículo de la obra, Horae Apocalypticae, de un autor llamado Eliot, encontrado en la biblioteca del Museo Británico, en 1860. Siendo Barbour casi 30 años mayor que Russell, con la mente repleta de ideas aparentemente heredadas de su antiguo maestro Miller, Barbour consiguió convencer al joven Charles Russell de lo correcto de sus cálculos escatológicos. A partir de eso, Russell, que hasta entonces, usando sus propias palabras, había despreciado la cronología por causa del uso errado de ella por los adventistas, irónicamente asumió él mismo, con base a las ideas del adventista Nelson Barbour, el timón del viejo barco pilotado por el adventista Guillermo Miller hacía ya casi 60 años antes que él, y que también había naufragado hacía más de 30 años. En 1859, cuando Russell apenas tenía 7 años de edad, Barbour comenzó a releer nuevamente las profecías bíblicas fallidas del adventista Guillermo Miller de su fecha fallida del Armagedón para 1873 y pensó haber descubierto el error de Guillermo Miller, o sea, el punto de partida para contar los días de la profecía de Daniel estaría equivocado en 30 años. La fecha correcta para la vuelta de Jesucristo sería ahora 1874, y no 1844. Llegando Barbour a Londres en 1860, visitó la biblioteca del Museo de Londres y, allí encontró la obra, Horae Apocalypticae, y, en ella, una tabla con los cálculos del reverendo Christopher Bowen, los cuales le llevarían al año de 1874 como el que marcaría los 6000 años de la creación del hombre. Esto solo reforzó las convicciones de Barbour, en el sentido de que sus cálculos, ahora sí, serían los correctos. Nelson Barbour publicó, por aquel entonces, diversos folletos sobre su teoría, hasta llegó a editar una publicación mensual, The Midnight Cry, El grito de la medianoche, en 1873, o sea, apenas un año antes de la tan esperada nueva fecha del Armagedón para 1874. Solo que, del mismo modo que le ocurrió a Guillermo Miller y a muchos otros que le antecedieron, la llegada de 1874 nada trajo, sino la desilusión de todos sus seguidores adventistas. Todavía, el obstinado Barbour no se daría por vencido. Valiéndose de la forma como Benjamin Wilson vertía la palabra parousia, Mateo 24. 37, 39, refiriéndose a Jesucristo, por presencia, y no como venida, Barbour insistió en lo correcto de sus cálculos, no cambiando la fecha de 1874, sino cambiando la forma como Cristo volvería, esta vez invisiblemente. De este modo, sustentaba él, Cristo ya estaba presente desde 1874.
Convencido de la veracidad de tal evento, al mismo tiempo espectacular y, paradójicamente, desapercibido por el mundo entero, al año siguiente, en 1875, Barbour cambiaría el nombre de su publicación de The Midnight Cry, El grito de la medianoche, por otro más apropiado, Herald of the Morning, Heraldo de la mañana, el mismo que, al año siguiente, llegaría a las manos de Russell y motivaría el encuentro entre los dos. No se puede negar que, vistas desde este ángulo, las cosas parecían más convenientes. Al final, una presencia invisible es algo difícil de comprobar o contestar. No es de extrañar que ya en el año de 1876, después del encuentro con Barbour, Russell escribiera un artículo que se publicó en el periódico de George Storrs, es decir, The Bible Examiner, o El Examinado de la Biblia, bajo el título «Tiempos de los gentiles, ¿cuándo terminan?». En este artículo, defendía la tesis de que los 2520 días de la profecía de Daniel iban de 606 a.C. a 1914 después de Cristo, fecha en que concluirían los así llamados tiempos de los gentiles o de las naciones, Lucas 21-24. ¿Se trataba de una previsión inédita? Absolutamente que no. Nelson Barbour ya había publicado la mismísima previsión en el año anterior, en 1875, que ya les mostré en la primera parte de este vídeo, en su periódico Herald of the Morning, Heraldo de la mañana. En el año de 1877 se fusionaron los dos grupos, el de Pittsburgh, liderado por Russell, y el de Rochester, liderado por Barbour. Los dos, con la cooperación de otro asociado de Barbour, John Patton, iniciaron un trabajo de divulgación hombro a hombro, que se materializó en la obra Three Worlds, Tres Mundos, de la cosecha de Barbour, pero con el apoyo intelectual y financiero de Russell. Además de eso, él comenzó a aparecer como coeditor de la publicación, Herald of the Morning, Heraldo de la mañana, al lado de Nelson Barbour y John Patton. Todavía, esta sería una unión que duraría poco. Uno de los puntos que el libro de Barbour destacaba era que el año de 1878 sería marcado por el arrebatamiento de los santos al cielo. En cuanto tales esperanzas no se materializaron, ocurrió el primer cisma en el ministerio de Russell, con muchos abandonando el movimiento. Al paso que Russell permanecía apegado a la teoría de la invisibilidad, adoptada después del fracaso de 1874. Esta nueva decepción ejercería sobre Barbour un efecto análogo al que Guillermo Miller experimentó 34 años antes. No era de sorprender que fuera así, ya que se trataba de la quinta desilusión religiosa en su vida, 3 de ellas en su época de millerista y 2 consigo mismo, cosa por la que Russell, más joven y menos experimentado, no había pasado. De modo que fue impelido en otras direcciones. Esto no tardó en producir discordancias doctrinales francas y abiertas entre ellos, lo que culminaría con la ruptura de los compromisos. En el año de 1879, en medio de un intercambio de acusaciones, Russell se retiró oficialmente de la sociedad con Nelson Barbour, acompañado de John Patton, con el que también rompería, tiempo después. Ahora el entonces pastor Russell estaba financiera y mentalmente preparado para lanzar las bases de su propio movimiento, por medio de la creación de una revista Science Watchtower and Herald of Christ Presence, la Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, comenzando en julio de 1879. En 1879 Russell comienza a publicar lo que había aprendido de su maestro Nelson Barbour, y publicó como alimento oportuno de Dios dado a su persona como el siervo fiel y prudente, que los últimos días comenzaron en 1799, que la presencia invisible de Jesús fue en 1874 y que los últimos días y el tiempo de los gentiles terminarían con el fin del mundo para 1914 y la venida visible del Señor Jesucristo. Cuando el fin no vino en 1914 con la venida de Jesús en forma visible ese año, el pastor Charles Russell usó la misma estrategia que usó Barbour para salir del apuro por el fiasco de 1874, y dijo que Jesucristo sí había venido en 1914, pero en forma de parousia o presencia invisible o segunda presencia, es decir, trasladó la presencia invisible de Cristo acaecido en 1874, copiado y enseñado por Barbour en 1875, al año de 1914 para salir del problema de credibilidad que estaba enfrentando Russell en 1914.
Luego cambió la fecha del fin para el siguiente año de 1915, y como no sucedió tampoco para 1915, la trasladó para 1918, pero murió en 1916 sin ver cumplidas sus falsas fechas del fin, habiendo muerto muy triste, enfermo y desilusionado, al igual como terminaron Guillermo Miller y Nelson Barbour, sus antecesores pilares adventistas. Como hemos visto, esta idea de la presencia invisible de Jesús en 1914 también la aplicaron los adventistas Miller y Barbour, así como hoy la misma sociedad Watchtower.